Nuevamente participando en un evento científico académico organizado por el CIDE. Esta es satisfactoriamente la cuarta vez que participo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchos conocidos, muchos amigos, pero pues sea de su interés la charla que les voy a transmitir, titulada Producción in vitro de embriones de animales de granja, de la básica a la edición genética. Voy a iniciar preguntándonos para qué las biotecnologías reproductivas. Y básicamente las podemos enmarcar en tres aspectos. Las biotecnologías reproductivas las utilizamos para aumentar la producción animal, las necesitamos para hacer investigación básica y últimamente un enfoque grande que ha tenido es la biomedicina. No solamente enfocada en mejorar algunos aspectos para entender función humana, sino para aplicarla a los mismos animales. Hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la producción animal y es el hambre, la hambruna que tenemos nosotros en nuestro planeta, debido sí en parte a que falta una producción animal sostenible en muchos países, pero también porque hay una mala distribución de la proteína animal en los países donde es factible su producción. Datos del año pasado nos decía que en el mundo había 820 millones de personas con hambre y 2.000 millones en amenaza. En América Latina se hablaba de 42 millones y medio de personas con hambre. Y en Colombia, mi país, 2.4 millones de personas hoy en día tienen hambre. Estos datos, como ustedes saben, y debido a la pandemia que estamos sufriendo en 2020, pueden estar ya aumentados y puede llegar a que se aumenten bastante. Por lo tanto, al menos en mi país, estrategias en Colombia, se debe incrementar la productividad teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad. Se debe mejorar calidad genética. Se debe incrementar el consumo interno, realizando un manejo adecuado de precios y presentación de productos y mejorar la obtención o el mejoramiento genético del ganado doble propósito, como una estrategia para producir carne y leche y poder suplir proteína animal suficiente para los habitantes. Vamos a hablar un poquitico de las biotecnologías de la reproducción, desde las clásicas incluso hasta las modernas. Traemos nosotros de la inseminación artificial, luego apareció la transferencia de embriones in vivo y en la que nos vamos a enfocar hoy, la que nos trae a colación, que es la producción in vitro de embriones. Entre ellas hay diferencias en el tiempo, el acortamiento de los ciclos reproductivos, cómo se incrementa la eficiencia y el número de obtención de crías, siendo la producción in vitro de embriones y a pesar de sus dificultades, la que mejor resultados puede mostrar y la que más se ha incrementado en los últimos años, como veremos nosotros próximamente en la charla. Miren que ya se considera que estamos en la quinta, yo diría que en la sexta generación de biotecnologías reproductivas, por algunos datos que les mostraré más adelante. Pero si ustedes miran a principios del siglo pasado, ya se utilizaba la inseminación artificial. Con eso saben ustedes, saben los estudiantes que yo puedo dividir un eyaculado en muchas dosis, inseminar unas hembras que están ovulando en calor, en celo, y obtener muchas crías de un solo eyaculado en vez de obtener una sola por monta natural. Más adelante, ya en la década del 70, cuando se conoció mucho sobre la fisiología, sobre los ciclos ovulatorios, aparecieron la transferencia de embriones, la múltiple ovulación. Más adelante, miren, muy relacionado con mi charla, pues apareció lo que fue la producción in vitro de embriones. Hoy en día, este es un dato del 2008, 106.000 embriones producidos por año. No, hoy en día estamos en casi 800.000 embriones producidos por año. Apareció luego la clonación en la década de los 90
Y más adelante ya aparecieron los transgénicos, aparecieron el mercado pues, de proteínas producidas por técnica recombinante, la obtención de células madre. Y diría yo que estamos en una sexta generación porque ya ha aparecido la selección genómica, ha aparecido la edición genética, han mejorado los sistemas de cultivo, etcétera. Como un poco de historia, y esto no lo vamos a leer totalmente, pero solo quiero que miren que en 1982, pero transferido después de ser producido in vitro. Es decir, estamos a unos 38 años. Si hablamos en tiempos de biología, es un tiempo corto. Hace muy poco que se empezó a utilizar estas biotecnologías y hemos llegado a procesos de hacerlo en varias especies, cerdos, ovejas, conejos. Aparecieron la clonación, que para hacerla se necesita manipular el sistema in vitro, lo mismo los transgénicos. Y ya hemos llegado a la parte genética, cuando nosotros empezamos a conocer los genomas de nuestros animales de interés, tanto de interés zootécnico como, por ejemplo, los equinos, que son de interés más de trabajo, más de exhibición, más de deporte, o animales de compañía, como pueden ver ustedes en el 2006, que ya se conoció el genoma del perro. Aves, en el 2004, el genoma completo publicado. Tenemos muy reciente el genoma de la oveja publicado y el de la cabra. Entonces, miren a dónde hemos llegado, además de utilizar técnicas de edición genética, que es algo que está muy de moda, desde el 2011 más o menos, 2013. Es decir, que en poco tiempo se ha conseguido un avance no antes visto en alguna parte de la biología. Esto acopla muchas cosas, entre ellas la genética, la molecular, pero si las comparamos entre ellas, la biotecnología reproductiva ha tenido un avance impresionante en estos 38 años desde la producción in vitro de embriones. ¿Para qué la utilizamos? Porque podemos hacer un uso más intensivo de hembras que tengan un alto valor genético. Aunque vamos a ver un par de diferencias, depende de dónde obtengamos nosotros los ovocitos. Cuando hablamos de mejoramiento genético, necesariamente tenemos que obtener los ovocitos de hembras que están en pie, una técnica que se llama OPU. Podemos acortar los ciclos reproductivos porque utilizamos hembras que no pueden ser superovuladas, incluso de hembras que han fallecido o incluso de hembras que están aún en proceso de su madurez sexual, no la han obtenido. Y también podemos obtener ovocitos con ovarios de plantas de sacrificio o matadero o plantas de faenado, como también se llama. Ya vamos a ver un par de diferencias con eso porque es muy interesante. Profundizando un poquitico más, hay investigaciones básicas. Nosotros podemos producir embriones en diferentes estadios a bajo costo de plantas de sacrificio, por ejemplo, y eso sirve más para investigación básica. ¿Por qué? Porque si yo tengo ovarios de una planta de sacrificio, yo no voy a tener información, un rastreo, una trazabilidad de dónde viene ese animal. Es muy poco lo que se consigue, porque hay unas plantas de sacrificio muy específicas en algunos países, pero digamos, por ejemplo, la máxima o el promedio que se ve es que a una planta de sacrificio pueden llegar vacas de diferentes edades, de diferentes razas, y yo no voy a tener esa trazabilidad de los ovarios, de dónde los obtuve, cómo los conseguí. Por lo tanto, esos ovocitos me van a servir más para investigación. Mientras que si yo tengo mis vacas en pie y obtengo los ovocitos porque las puse a superovular y guiado por ultrasonido aspiré esos ovocitos, a eso se le llama OPU, pues ahí vamos a tener una gran cantidad de mejoras, y valga la redundancia, en el mejoramiento genético. Voy a producir un mayor número de embriones, puedo obtener embriones de vacas preñadas, de vacas que no pueden ser superovuladas o que tengan problemas reproductivos o incluso de animales muertos. Y ya sabemos que esta producción in vitro de embriones ha sido el preámbulo, le abrió las puertas
a otras biotecnologías que se llaman de punta o de vanguardia, como la clonación, los transgénicos, la obtención de células madre, etc. Si estamos hablando de producción in vitro de embriones, recuerden que in vitro quiere decir en laboratorio. Vamos a producir los embriones en laboratorio. Debemos conocer cuáles son los pasos que tiene un proceso de producción in vitro de embriones. Básicamente son tres. Aunque se hacen o se acoplan para llegar a esos tres, pues tenemos que acoplarle otros procesos. Nosotros tenemos que primero hacer una colecta de lo que se llaman complejos oocitocúmulos. Recuerden que el ovocito siempre viene rodeado de una cantidad de células conocidas como células de la granulosa. Por eso no hablamos de que yo aspiro solo ovocitos, sino complejos ovocitocúmulos. Y luego vienen los tres pasos claves, que son la maduración in vitro, más o menos entre 22 y 24 horas, aunque más adelante les voy a mostrar que los cerdos presentan un caso muy particular. La fertilización in vitro es poner a los ovocitos ya maduros en contacto con espermatozoides. Y luego de obtener los cigotos presuntivos, los embriones que han empezado su desarrollo, viene un cultivo de embriones a lo largo de unos 7, 8 días, hasta llegar a obtener embriones en un estado en el cual ya nosotros tomaremos la decisión de si los utilizamos para transferencia o los congelamos con fines comerciales. Es muy importante que en cada uno de estos pasos, siempre que nosotros, todo lo que estamos hablando in vitro, se hace en medios de cultivo, en gotas. Y nosotros lo que pretendemos en un medio de cultivo es imitar, siempre imitar el ambiente in vivo. Nunca se ha llegado a que se imite completamente, a que sean iguales en calidad especialmente, pero siempre se está en pos de mejorar esos medios de cultivo para que las condiciones sean lo mejor posible, las más adecuadas y las más parecidas al ambiente in vivo. Aquí vemos algunos detalles particulares, por ejemplo, miren la aspiración de ovarios de plantas de sacrificio. Si ustedes observan, miren los ovarios, estos punticos negros representan los folículos. Si queremos folículos que contengan ovocitos que no están maduros, porque si ya un ovocito maduró, es probable que ya continuó la meiosis y ya nosotros lo cojamos un poco viejo y no cumpla a cabalidad los procesos que nosotros queremos durante la fertilización o el desarrollo. Entonces, por eso se cogen en un diámetro de 2 a 3 milímetros, se aspiran y luego se hace una selección. Miren estos que llamamos complejos ovocito-cúmulo. Ahí están los ovocitos y rodeados de una gran cantidad de células de la granulosa. Los seleccionamos, luego bajo estereoscopio se seleccionan estos ovocitos según unos criterios. Estos criterios también han ido cambiando, cada vez volviéndose un poco más estrictos. Por ejemplo, la apariencia del citoplasma del ovocito y el número de capas de células del cúmulo, la morfología en general, son los criterios de selección que más se utilizan. ¿Cómo obtenemos entonces nosotros estos ovocitos? Ya sabemos que lo obtenemos en la planta de sacrificio, ahí nos pasan un número de ovarios. Se pueden obtener muchos ovarios dependiendo de las vacas, poderlo decir así, que estén en ciclos reproductivos. Y tú te puedes llevar un número de ovarios considerable para tu laboratorio en un buffer o en una solución salina a 30 grados centígrados, más o menos en un tiempo de 2 horas, que es lo recomendable. Y miren que estos ovarios yo los aspiro y obtengo los complejos ovocitos cúmulos. No se les olvide para todos que cualquier ovocito que yo obtenga de laboratorio es para usarlo en investigación, porque yo no tengo idea de dónde vinieron estos ovarios. Cuando el operario de la planta de sacrificio me entrega a mí, él lo que me entrega a mí es úteros con un par de ovarios, ahí están los oviductos, y yo lo que hago es cortar los ovarios y llevármelos a la solución salina. Yo nunca veo el animal, no sé qué edad tiene, de qué raza es, etc. Por lo tanto, se dice que el progreso genético es mínimo. Aquí vemos algunos criterios. Esto es, miren aquellos complejos ovocito-cúmulo que son adecuados para la maduración in vitro.
que es donde van a estar las próximas 24 horas. Aquí tenemos bastantes capas de células de la granulosa que tengan un citoplasma homogéneo. Miren que a medida que van disminuyendo las capas de células de la granulosa, que son las que tienen una interacción a través de señales paracrinas y de doble vía entre ellas y el ovocito y las capas de células de la granulosa, a medida que van disminuyendo estas capas, van siendo menos escogibles, menos adecuados para el proceso de maduración in vitro, hasta llegar a unos tipos de complejos que son desnudos o que si bien tienen capas de células de la granulosa, su citoplasma es irregular, fragmentado. Por lo tanto, entre estas 5 categorías, dice que lo ideal es escoger ovocitos clase U, complejos ovocito cúmulo, clase 1 o 2, para llevarlos al proceso de maduración. Si hay alguna emergencia de pronto por un trabajo que se necesite aumentar el N, etcétera, y algunas veces se utilizan ovocitos, complejos ovocito cúmulo clase 3, pero no es lo más recomendable, sino estas dos. Esto es lo que hay que seleccionar a nivel de estereoscopio. El proceso de ya 24 horas en cultivo. Observen que pasamos de estos complejos ovocito cúmulo donde tenemos las capas de las células de la granulosa muy fijadas, muy poco distendidas, muy fijadas al ovocito, a ver esto que nosotros en los laboratorios llamamos como unos soles. Todas estas capas de las células de la granulosa pierden sus conexinas, las uniones gap que tienen con el ovocito, y se desprenden. Ese es un indicio visible, citológico, lo podemos decir así, de que el ovocito ha tenido su proceso de maduración. ¿Qué es madurar? Que el ovocito continúe la meiosis. Si ustedes recuerdan, está detenido en profase 1 desde prácticamente el momento del nacimiento en la mayoría de las especies. Las hembras tienen sus ovocitos ya contados en sus ovarios, detenidos en profase 1, y luego cuando llega a la etapa de maduración sexual empiezan a liberar esos ovocitos. Esos ovocitos se dice que maduran cuando continúan la meiosis. Se utilizan estos medios, hay muchos medios de maduración, pero este es el que se conoce como base, al cual puede tener una gran cantidad de aditivos, factores de crecimiento, algunos antioxidantes, antibióticos, hormonas diferentes pues a las gonadotrofinas clásicas. Por ejemplo, si ustedes ven este medio de maduración, tiene las gonadotrofinas clásicas, hormonas luteinizantes, folículo estimulante, fuentes energéticas, estradiol, suero bovino fetal, y generalmente pues siempre estos medios están a un pH fisiológico. Aquí ven ustedes cómo se expanden las células de la granulosa, y otro indicio que ya nosotros podríamos ver a nivel microscópico es la expulsión del primer cuerpo polar. Eso nos indica que ya la primera meiosis terminó y que este ovocito está en metafase 2. Si lo relacionamos mucho a las especies como por ejemplo el ganado, este ovocito está esperando necesariamente al espermatozoide a que entre para que él pueda terminar la meiosis, expulse el segundo cuerpo polar y ya podamos tener un cigoto. Observen ustedes cómo, además de la expansión del cúmulo que ya nosotros veíamos, miren cómo un ovocito que está detenido en profase 1, lo que se llama estadio de vesícula germinal, termina la primera meiosis. Observen 24 horas y vemos la expulsión del primer cuerpo polar. Aquí tenemos núcleos ya haploides que están duplicados, es decir, lo que llaman N, pero con contenido de A2C, y está esperando a que el espermatozoide lo fertilice para poder continuar con el desarrollo. Este proceso de maduración in vitro es un proceso clave en el desarrollo embrionario, porque cuando hablamos de maduración, miren que hablamos de maduración nuclear, que es continuar con la meiosis, pero también una citoplasmática, que involucra un incremento en el tamaño, una reorganización y reubicación de las organelas, especialmente las mitocondrias, por ejemplo, son muy importantes. Y también necesitamos que haya lo que llamaba el doctor Sirard en Canadá, decía, una maduración molecular. No se les olvide a ustedes que el ovocito es la única célula capaz de sostener el desarrollo embrionario. Es una célula 200 veces más grande que un espermatozoide,
y que acumula una maquinaria molecular entre RNA y proteínas que van a sostener las primeras divisiones embrionarias, que es lo que se le llama el legado materno. Luego viene entre unas 18 a 22 horas el proceso de fertilización in vitro. Usualmente pues tenemos semen congelado, ya en pajillas, pajuelas le dicen en otras latitudes. Y este semen debe ser sometido primero a un proceso de selección para obtener los mejores espermatozoides. Se hacen métodos de SWINAP, de gradientes de Percol. Y luego en el medio de cultivo se lleva un medio de fertilización. Ese medio de fertilización donde se pone en contacto con los ovocitos, aquí vemos los gradientes de Percol. Miren, siempre vamos a tener, digamos, dos gradientes, uno de 45, uno de 90%. Y cuando los espermatozoides se llevan a la entrada de los gradientes, solamente van a quedar acá en el máximo gradiente, donde está la máxima concentración, ellos van a nadar en contra. Aquí vamos a tener los mejores espermatozoides, en el pellet. Y esos son los que vamos a llevar al medio de cultivo, donde nosotros vamos a tener, además de fuentes energéticas, vamos a tener unos compuestos necesarios para que el espermatozoide siga el proceso de capacitación espermática. Recuerden que para que un espermatozoide fertilice in vivo, debe hacerlo en la parte superior del tracto genital femenino, donde se pone en contacto con una cantidad de moléculas que hacen que aumente su velocidad, que se le llama hiperactivación espermática, y además de eso reorganice su membrana, entre otras cosas, liberando colesterol para aumentar el transporte de iones, volver la membrana más fluida. Con eso consigue llegar hasta donde el ovocito. Entonces vamos a tener nosotros algunos tipos de moléculas como la heparina, como la albúmina sérica, como la hipotaurina, que son necesarias para que el espermatozoide se capacite y pueda fertilizar. Luego de esto viene un desarrollo in vitro, los cultivos, que pueden demorar entre 7 a 8 días para llegar hasta un estado que llamamos blastocisto. Más o menos la mayoría de las especies consiguen esto a los 7 días, llegar al estado de blastocisto. Recuerden que ahí vamos a obtener una masa celular interna que es el embrión específicamente, y unas células a las que se les llama trofoblasto, que en última son las que van a formar lo que conocemos como placenta. Aquí vemos una gráfica del desarrollo temprano. Observen que la fertilización ocurre por acá en el istmo, en el último tercio de oviducto, trompas de falopio se le llaman las mujeres, y empieza el desarrollo temprano en el oviducto. Aquí empiezan las primeras divisiones celulares hasta llegar al estado de blastocisto. Aquí es donde va a haber el proceso de eclosión y de implantación. Es muy interesante que de una vez nosotros veamos que cuando generamos un embrión in vivo, estamos pasando de un ambiente a otro. Una cosa es el oviducto y otra cosa es el útero o los cuernos uterinos. Son ambientes diferentes en composición molecular y en suplemento de nutrientes para ese embrión que está en crecimiento. Por lo tanto, es algo que se debe solucionar en el ambiente in vitro. ¿Cómo hago yo para tener los embriones en dos tipos de ambientes? Aquí vemos unas fotografías, unas imágenes de cómo se verían estos embriones. Observen que aquí esto sería un cigoto, vemos los dos cuerpos polares y empiezan las divisiones celulares, de 2 células, de 4, de 8, de 16, la mórula, hasta que llegamos al estado de blastocisto. Es muy importante que entendamos que hasta aquí se puede llegar en el in vitro, hasta los blastocistos, incluso un temprano, de pronto un tardío, pero yo no puedo dejar que el blastocisto, que este embrión eclosione, porque si él eclosiona, ya está necesitando el endometrio, la pared uterina, para poder hacer la interacción de embrión materno. Quiere decir que si yo dejo que esto ocurra en cultivo en 9, 10 o 11 días, este embrión se pierde. Entonces ya hasta aquí podemos llegar en el cultivo. Y lo que nosotros tenemos que tomar es la decisión. Si tengo receptoras listas para un proceso de transferencia, puedo hacer transferencia embrionaria. Si no, pues los embriones tienen que ser congelados.
Como les decía anteriormente, necesitamos medios de cultivo que cumplan, además de los suplementos nutricionales que requiere el embrión. Prácticamente el embrión en los primeros 3 o 4 días es muy diferente sus requerimientos metabólicos a los otros 4 días. Y es por lo que nosotros vimos ahora, porque los ambientes son diferentes. El metabolismo del embrión también es diferente. Por ejemplo, el embrión, las primeras divisiones, 72 horas, utiliza muy poquito la glucosa, mientras que después de las 72 horas utiliza más la glucosa. Entonces, esto ha llevado a que se creen diferentes medios de cultivo. Aquí solamente hay algunos, y quiero que ustedes miren, por ejemplo, que hay uno que se llama CR1, CR2. Esto para las primeras 72 horas, esto para las otras 96. Hay uno que se llama G1, G2. Y hay otros que simplemente se van suplementando, se van cambiando, fluido de oviducto sintético, y otros como el casón. Entonces, ¿por qué varios sistemas de cultivo? Ya sabemos, hay 2 metabolismos diferentes, 2 ambientes diferentes en los cuales se ha desarrollado ese embrión. Ustedes observarán acá en esta publicación de Feuger del 2009, observen que son 2 tipos de metabolismos diferentes. Uno es precompactación y otro es postcompactación. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un bajo consumo de oxígeno precompactación, aquí hay alto consumo de oxígeno. Aquí se prefiere el piruvato, aquí se prefiere la glucosa, como les había dicho. Aquí se necesitan los aminoácidos no esenciales, aquí se necesitan los dos. Aquí se depende del genoma materno, de todo lo que se había almacenado. Aquí se depende de la transcripción ya del embrión. Entonces, esa es una de las cosas en las que se está hoy trabajando, en mejorar esos sistemas de cultivo, en tener sistemas de cultivo que se acoplen al metabolismo embrionario para yo poder obtener una mayor cantidad y calidad de estos embriones. Hay muchos sistemas de cultivo, algunos se llaman estáticos, es decir, se deja el mismo sistema de cultivo pero se va suplementando. Otros son secuenciales, como les decía ahora, uno para la precompactación y otro para la postcompactación. Y esto es, por ejemplo, hay unos que tenemos aquí muy interesantes que se llaman los microfluidics. Estos microfluidics es sectorizar al mínimo volumen a escalas de micras o escalas de nanómetros, unos pequeños envases por donde va pasando un fluido constante. Y eso ha conseguido que se mejore. Es una de las actualizaciones que nosotros tenemos en los medios de cultivo para embriones. Sectorizar mucho para que no lo afecte tanto el pH, la luz, los cambios de concentraciones de nutrientes, etc. Todos ellos tienen su diferencia en costos y manipulación, pero se consigue un balance entre estas dos cosas. Hay algunos que tienen mucha manipulación y poco costo, pero hay algunos que tienen poca manipulación, pero valen mucho. Entonces siempre hay que conseguir un equilibrio entre estas dos variables. Aquí ven ustedes, por ejemplo, que no es lo mismo un embrión in vivo que un embrión in vitro. Aquí estamos viendo expresión génica entre los embriones producidos in vitro contra su contraparte in vivo. Y ven ustedes que en estos fluidos, medios de cultivo, algunos estáticos, algunos secuenciales, vamos a tener que algunos aumentan su expresión, otros se mantienen iguales, otros disminuyen. Por ejemplo, genes proapoptóticos o genes que bloquean la apoptosis, genes que tienen que ver con la implantación, como el interferón tau, algunos como genes de proteínas o de enzimas que tienen que ver con antioxidantes, etc. Entonces miren que comparar un embrión in vitro con uno in vivo casi nunca van a ser iguales, van a tener muchísimas diferencias. Aquí vemos el desarrollo nuevamente, algunas fotografías clásicas, la parte del clivaje, que es cuando se está dividiendo, zona pelúcida intacta, hasta que llegamos a la etapa del blastocisto. Miren esto, se pueden hasta contar las células en un blastocisto. Esta es una técnica pues utilizando un fluorocromo que se llama DAPI, o puede ser el HESH, que son afines al DNA, y por lo tanto vamos a ver el número de núcleos. Recuerden que no lo podemos dejar llegar hasta aquí in vitro porque se nos pierde el embrión.
Aquí están fotografías de blastocistos de nuestro laboratorio. Estos son blastocistos de ganado obtenidos en el laboratorio de biotecnología de la Universidad Nacional. Y ya con estos blastocistos, dos decisiones: o transferimos, si ya tenemos montado nuestro proceso de transferencia de embriones, o tenemos que congelar. Y esta congelación pues se puede hacer de varias formas, y ustedes saben que esto mejora la parte comercial, tener embriones que yo los puedo vender, puedo comercializar. Si están en nitrógeno líquido, ahí teóricamente pueden demorar todo el tiempo que quieran, yo los puedo vender a otro país, etcétera, a otra ciudad. Eso no tendría ningún inconveniente. Entonces, las condiciones ambientales, al comparar el in vivo con in vitro, pues nos van a llevar al mismo fin, que es obtener embriones, pero mientras que en in vivo nosotros estamos pendientes de la nutrición del animal, de su estado corporal, de la sanidad, in vitro todo esto es reemplazado por los medios de cultivo, la composición del medio en el que está el embrión y los suplementos proteicos, aunque no hay que desconocer que también nosotros deberíamos, por ejemplo, cuando hacemos animales en pie, que hacemos en OPU, es muy interesante saber de dónde obtuve yo el ovocito. Que si lo tengo de un animal que está en buena condición corporal, es probable que ese ovocito que voy a meter en un medio de cultivo sea mucho mejor que el de un animal que está en baja condición corporal. Solo que aquí prácticamente se le deja todo el trabajo a los medios de cultivo. De todas maneras, el ovocito es una célula crítica en el desarrollo tanto de para tener buena calidad y buena cantidad de embriones. Miren ustedes, acá comparen visualmente, ustedes pueden ver desde el folículo, el oviducto y el útero, comparen la situación in vivo con la situación in vitro. Por ejemplo, para señalizarles algo, quiero que miren cómo se ve este embrión, miren cómo se ven las dos células, la primera división celular in vivo a cómo se ve in vitro. Miren que el citoplasma está un poco afectado, hay algo de fragmentación, y miren cómo se ve, por ejemplo, acá en el útero, este embrión a cómo se ve este. Siempre la situación in vivo va a ser mucho mejor, y en in vitro, pues nosotros podemos tener buena cantidad y se está mejorando la calidad de los embriones obtenidos, pero hasta ahora nunca ha sido igual. Ven ustedes algunas de las características de los embriones in vitro. Tienen menor viabilidad, son más sensibles a la criopreservación, aumentan la cantidad de lípidos, las uniones entre células son anormales, hay un menor número de células, hay menor proporción de células en la masa celular interna, tienen mayor tasa de anormalidades cromosómicas, se pierden más preñeces, hay menor tasa después de la transferencia, pero ojo, esto no nos desanima porque la cantidad es mucho más alta y es la biotecnología más promisoria en este momento para nosotros hacer las tres cosas que yo les mencioné al principio: hacer producción animal, investigación básica y biomedicina. Hoy en día se ha llegado a esto. Miren las eficiencias de la producción in vitro bovina. Por ejemplo, tasa de producción de embriones, y lo miramos acá por el número de ovocitos que yo puse a cultivar. Hoy en día están de 30-40%. Algunos laboratorios han llegado al 50%. Y ya teniendo en cuenta embriones transferidos, de estos embriones que tú los transferiste, se ha llegado, por ejemplo, a un 60% de preñeces. Y de estas preñeces, entre el 70 y el 90% llegan a término. Entonces, miren que es un proceso que, si bien hay pérdidas, pues también tiene algunos resultados satisfactorios, y mientras más ovocitos tengas sacados de más ovarios, pues la tasa de esto se va a incrementar. Por eso no desaniman tanto algunos resultados. Aplicaciones, por ejemplo, mejoramiento de la producción y aprovechamiento de animales de alto valor genético. Ya sabemos que esto es solamente si lo hacemos por OPO. Podemos hacer producción especializada de ganado de leche o de carne. Por ejemplo, aquí estaríamos con ganado de leche, miren, tener un semen de un toro de alto mérito genético y una donadora de ovocitos, producir embriones in vitro, transferir receptoras y obtener una gran cantidad de crías de una progenie especializada en leche genéticamente mejorada.
Igualmente se puede hacer el doble propósito, es decir, un Bos indicus con fortaleza en su producción de carne, con un Bos taurus con su mejora genética para leche, y hacer lo que llamamos el F1, doble propósito, o el vigor híbrido, donde nosotros vamos a tener características de las dos subespecies y vamos a poder fortalecer, digamos, algunos procesos que quiera el productor. En nuestro país, por ejemplo, contamos con 9 tipos de razas de ganado criollo, como el Artón del Valle, el blanco orejinegro, el romo sinuano, el caqueteño, etc. Hay varias, y si, digamos, se potencia la reproducción de estas razas utilizando los embriones producidos in vitro, el toro que dona el semen, la vaca que dona los ovocitos, pues se utiliza la producción in vitro de embriones para aumentar el hato nacional de estas razas criollas. ¿Cuál es el impacto sobre la rentabilidad en la ganadería? Pues si yo acoplo, miren, las biotecnologías tradicionales con lo que se está haciendo hoy en día, que es el sexaje de espermatozoides, la genotipificación, los transgénicos, la clonación, observen que por inseminación artificial yo podría obtener una cría por cada vaca, una cría, porque es un solo ovocito al que le estoy llevando una dosis de eyaculado. Miren cómo aumenta esto cuando hay múltiple ovulación y transferencia de embriones, 10 crías, pero el in vitro estaríamos hablando de 52 crías en promedio por cada ciclo reproductivo, los cuales se acortan. Ya explicamos por qué. Podemos utilizar vacas que están preñadas, así que el ciclo reproductivo se acorta. Entonces miren ustedes cómo es el impacto sobre la ganadería, es bastante rentable cuando utilizamos la producción in vitro de embriones. Miren los datos, estos son datos que tenemos a 2016, cómo ha aumentado en el mundo desde 1997, aquí tenemos la producción in vitro de embriones, las barritas negras, cómo ha aumentado en 20 años hasta llegar más o menos a casi 700.000 embriones producidos. Hoy en día eso está en más de 800.000, 850.000 embriones producidos en el mundo in vitro. Uno de los países fuertes en esto es Brasil, y es el más fuerte en el mundo en producción de embriones in vitro obtenidos por OPU, ¿sí? Los ovocitos por OPU. Entonces es muy interesante cómo ha aumentado esta biotecnología. Aquí tenemos los transferidos. Miren cómo ha aumentado también la barra negra, que son los embriones producidos in vitro, cómo se ha mantenido más o menos los obtenidos por MOET, pero también los obtenidos por producción in vitro. Además de que han aumentado, se han sostenido en los últimos años. ¿Sí? Más o menos hoy en día el 70% de los embriones producidos in vitro se transfieren. Estos son datos de la Sociedad de Transferencia de Embriones Internacional, de la IETS. La barra verde que ha venido en aumento son los embriones in vitro transferibles, y miren los transferidos, que también ha venido, la barra morada, ha venido en crecimiento. Mientras que el in vivo se ha sostenido. En vivo se ha sostenido. El in vitro ha venido en crecimiento, que es un dato bastante interesante. Miren un país como Brasil, que es un referente para nosotros, en esta parte, en el año 2014 teníamos más o menos 350.000 embriones producidos in vitro. ¿Sí? Miren con su contraparte, pues, in vivo se produce muy poco, que es el triangulito. La parte de in vitro tenemos una cantidad de embriones, miles de embriones producidos por año. Aquí algunos transferidos en la planta de faenado. Aquí hay unos datos interesantes. Por ejemplo, en Norteamérica y Sudamérica tenemos los mayores donadores. Se obtiene el mayor número de ovocitos. Y de estos, miren el número de embriones, 260.000, 378.000 embriones, que se transfieren, la mayoría en fresco, y algunos congelados. Esto cuando es por OPU. Cuando es obtenido por planta de faenado, no se les olvide que se utiliza más para investigación, a menos que haya plantas de sacrificio especializadas, y por lo tanto, miren que en Sudamérica no se transfiere ninguno. Esto no se transfiere cuando es obtenido por plantas de sacrificio, el número es muy poquito, pero algunos países lo hacen, como por ejemplo en Asia, miren, se hace
embriones frescos o congelados de plantas de sacrificio. En Norteamérica, aunque poquitos, pero se hacen. Entonces, ahí comparamos, digamos, los dos objetivos que tenemos con este proceso. Aquí también las ganado de carne, por ejemplo, en Brasil, no hay muchas diferencias a los 30 o 60 días en pérdida de preñeces, teniendo presente embriones para transferir frescos o vivificados, que son un sistema de criopreservación. Aquí tenemos el Nelor y el Cenepol, estos ganados de carne, ¿cierto? No se observan, digamos, muchas diferencias significativas, no hay diferencias significativas entre ellos. Y en el ganado de leche, pues, sí, miren este Girolando, que es un 5/8 de Holstein y 3/8 de Gir, es el que menos pérdidas presenta a nivel de preñeces cuando se hacen procesos de transferencia embrionaria de embriones producidos in vitro. En nosotros, pues, no hay unas pérdidas de preñeces interesantes, pero igual la mayor parte de los embriones se implantan. ¿Qué ocurre en otras especies? Por ejemplo, en equinos. En equinos, la producción in vitro siempre se hace por óvulo. Ustedes recuerdan que en equinos solamente hay un folículo, no hay posibilidad de hacer superovulación. La fertilización in vitro no se ha conseguido que se haga de manera eficiente, entonces hay que hacer ICSI, que es la microinyección citoplasmática de espermatozoide. También hay que premadurar, digámoslo así, el ovocito con gonadotropina coriónica, o sea que los ovocitos se obtienen casi maduros. No aspiramos, sino que más bien se hace como un raspado del ovario para obtener los complejos ovocito-cúmulo. Y es un poco complejo evaluar la maduración in vitro. Se requiere que el cúmulo se elimine. La eficiencia de obtención de embriones está entre un 20 y 40%. En cerdos, aquí hay algo complicado y es porque los cerdos, la maduración citoplasmática es insuficiente. Es muy pobre la maduración in vitro cuando se compara con ganado, y esto es porque a las cerdas las llevan al sacrificio, o sea que si tú vas a obtener ovarios de planta de sacrificio, las llevan cuando su madurez sexual no se ha completado. Por lo tanto, estos ovarios, digamos que son pobres en el ambiente folicular. Y esos ovocitos, pues con poco desarrollo, se manifiestan después en pérdidas embrionarias. La maduración in vitro puede llegar incluso a 48 horas. La fertilización in vitro generalmente se presentan tasas de poliespermia de hasta el 50%, es decir, que son embriones que se pierden. Pero con todo esto se han desarrollado unos medios de cultivo de embriones muy poderosos que han permitido que la eficiencia de obtención de embriones en procesos in vitro puedan llegar hasta el 50%. En búfalos, algunos dicen que los búfalos son como vacas, pero menos eficientes. Igual pues son bovinos también. Y en la parte reproductiva lo muestran. Por ejemplo, en búfalos, lo único que se ha podido hacer bien con ellos es la producción in vitro de embriones. Las otras biotecnologías fallan un poco. Se utiliza necesariamente el OPU, porque no hay muchos mataderos de búfalos, plantas de sacrificio. La superovulación no da buenos resultados, ellos tienen unos ovarios muy pequeños y folículos pequeños, y por eso la eficiencia de obtención de embriones está entre un 10 a un 15%. En pequeños rumiantes, ovejas, cabras, la producción in vitro de embriones tiene resultados muy variables e impredecibles. Los ovocitos generalmente se obtienen por una técnica que se llama LOPU, que es OPU, pero con la paroscopia. La ICSI no ha sido muy eficiente. La maduración in vitro es similar a la que se da en el ganado, un poquitico, unas horitas más. Y la eficiencia de obtención de embriones no se puede dar un porcentaje porque es muy variable entre protocolos y laboratorios. Una conclusión general hasta aquí: el desafío es desarrollar un sistema de cultivo que satisfaga las necesidades cambiantes del desarrollo de los gametos y embriones, bovinos o de otras especies. Hay que minimizar el estrés celular y hay que evitar la pérdida de viabilidad. ¿Qué avances, retos y perspectivas tenemos? Por ejemplo, la clonación. Aquí tenemos una comparación entre animales y humanos. Pues nos interesan mucho los animales. En los animales, animales de producción, más específicamente,
La clonación verdadera, como ustedes conocen, la parte de Dolly, por ejemplo, que es el ejemplo clásico, es llegar a obtener crías idénticas que satisfagan los mismos niveles de producción que yo tengo, crías idénticas. Por ejemplo, en Argentina y Brasil se hacen por microcirugía, se hacen estos procesos de clonación, pero si se hace clonación verdadera y yo tengo muchos ovocitos, puedo tener muchas crías iguales. Este tipo de clonación se llama reproductiva, porque llegamos a implantar un embrión en una hembra sustituta y obtener el animal. Y se decía que por los costos, la clonación terapéutica, que era obtener células madre para hacer medicina regenerativa, pues no era muy viable económicamente en animales, pero esto hoy en día ha mejorado con un proceso que se llama stem cell pluripotentes inducidas, que no necesitan de la parte de embriones y los medios de cultivo han disminuido un poco. Y se pueden hacer algunos tipos de reemplazo de medicina regenerativa en animales. Por ejemplo, una de las que más se utiliza es reemplazar tendones en caballos que son muy caros, se utilizan a nivel de deporte. Humanos no nos interesa mucho en este momento, pero bueno, simplemente para comparar, los humanos, el objetivo de una clonación sería la terapéutica, obtener células madre para hacer medicina regenerativa. Eso tiene mucho componente ético detrás porque igual tendríamos que sacrificar los embriones, pero simplemente para hacer ese comparativo. Mientras en animales nos interesa clonar individuos, en humanos no. Simplemente tener embriones para hacer, reemplazar órganos o tejidos dañados. Entre esas cosas, pues miren las células madre que las que tenemos aquí en el blastocisto, en la masa celular interna, que son células pluripotentes, pues teóricamente nosotros las podemos convertir en cualquier tipo de tejido embrionario. Y esos tipos de tejido embrionario pues se necesitan más adelante para reemplazar órganos o tejidos dañados en el paciente. Los transgénicos, ya para los transgénicos también necesitamos embriones y lo que vamos a hacer es obtener un individuo que me va a producir usualmente en la glándula mamaria proteínas que él no produce normalmente en el fluido, en la leche. Esta producción de proteínas recombinantes pues se purifican y se utilizan para venta a nivel farmacéutico. Obviamente casi siempre el destino es el humano. Por ejemplo, insulina para tratar diabetes, factor 8A de crecimiento para tratar la hemofilia, hormona del crecimiento, antitrombina, etcétera, etcétera, etcétera. Varias proteínas que hoy en día se están haciendo con estos transgénicos. Aquí vemos lo que se hace hoy en día, que es construir un transgénico por clonación, o sea, por transferencia nuclear de células somáticas. Eso me garantiza que el embrión que yo tengo, los ochitos, le estoy introduciendo una célula somática, el núcleo, que ya tiene el gen que a mí me interesa. Por lo tanto, cuando este embrión yo lo lleve a una recipiente, una madre sustituta, el individuo que se va a producir ya tiene el gen de interés en todas sus células, ¿cierto? Ya sabemos que el fluido pues más escogido es el de la glándula mamaria, pero también se puede obtener en otros. Por ejemplo, en aves se utiliza mucho que la proteína de interés salga en la clara, o sea, la parte blanca del huevo. Otros son los xenotrasplantes. Todos sabemos que el cerdo fisiológicamente y en la anatomía de algunos de sus órganos es muy compatible con el humano y se hacen cerdos a los que se les hacen procesos de modificación genética o se producen cerdos para que sus órganos sean transferibles a humanos que tienen alguna enfermedad. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo donde se produce un cerdo. Obviamente estos cerdos hay que modificarlos genéticamente para que los órganos no sean rechazados, pero se produce un cerdo con un páncreas que va a producir insulina humana y ese páncreas es transferido a un paciente diabético. Estos se llaman xenotrasplantes, aquí hay que hacer modificación genética, hay que manejar muy bien el in vitro, etc. Por último, a nivel de actualizaciones, ¿qué tenemos hoy en día? La edición genética. Esto es la panacea en este momento.
Por allá, por ejemplo, a un científico chino que hizo eso en humanos, tengo entendido que lo metieron preso o lo desaparecieron porque él modificó a unas gemelas, les cambió su genoma para que no las afectara el VIH. Eran totalmente inmunes a la infección por el VIH. Pero como eso no estaba permitido en ese país, pues el hombre le cayó la ley, puede decir así, y prácticamente pues no se ha sabido nada más. Entonces la edición genética es cambiar el genoma, y se pueden cambiar desde los embriones. Si tú ya sabes que hay una variante genética que te va a causar una enfermedad, la modifican desde el desarrollo embrionario. Eso es lo que tiene que ver con salud, pero también se está haciendo a nivel de producción, mejorando la carne, por ejemplo, mejorando las proteínas musculares que van a dar luego a un tipo de carne específica que es deseada en el mercado. Les decía yo que los microfluidics han mejorado mucho el desarrollo embrionario porque sectorizan, minimizan el ambiente de cultivo del embrión para que sea expuesto a diferentes tipos de fluidos que son dinámicos. Otra actualización que está hoy en día es, les decía yo a ustedes que hasta dónde podemos llegar nosotros, hasta el estado de blastocisto, y ya, o transfiero o congelo el embrión. Pero hoy en día, y para estudiar mucho más, se están diseñando unos sistemas de cultivo con algunos tipos de células, algunos tipos de matrices que imitan un poco el ambiente uterino y se pueden cultivar los embriones post-eclosión para ver cómo es la interacción materno-embrionaria, por ejemplo, para ver cómo varía la expresión génica. La selección genómica es otro proceso muy interesante. Hoy en día hay kits de hasta 54.000 marcadores genéticos para yo saber qué embriones tienen los genes o los marcadores moleculares que me interesan a mí, ya sea en producción o sea en salud. Y esos embriones producidos in vitro son los que yo transfiero. Aquí vemos, por ejemplo, miren la selección genómica, el acople de la sección genómica a la producción in vitro de embriones. Produzco embriones in vitro, hago una biopsia de blastómeras, analizo por selección genómica y las que me interesen, esas son las que voy a transferir, ¿cierto? Para obtener crías con mejoradas genéticamente. En la parte de la edición genética, miren lo que les decía, que hemos pasado de fases donde solamente nos interesaba la agricultura y la medicina veterinaria hasta la biomedicina, medicina humana. Con ese acople del conocimiento de la producción in vitro de embriones, hemos podido obtener células STEM embrionarias pluripotente inducidas y mediante la edición genética corregirlas y estas células ya se pueden trasplantar, digamos, en un paciente. Entonces, hoy en día, y aquí hay algo bien interesante, pues no es una especie de producción, sino de compañía, por lo menos en nuestras latitudes, pero miren que se ha trabajado una enfermedad que se llama déficit cognitivo en perros y se ha mejorado. Se ha mejorado esta enfermedad en los perros haciéndole trasplante de estas células corregidas por edición genética. ¿De dónde se obtuvieron estas stem cells? Pues de embriones. Entonces es muy interesante, digamos, esta parte de la edición genética. Por último, la carne cultivada. ¿Quién se iba a imaginar hace unos años que se podía cultivar carne? Pues claro, si yo obtengo embriones in vitro y obtengo las stem cell embrionarias, las prolifero a nivel de cultivo y las diferencio para que se transformen en músculo. ¿Qué es el músculo? Carne. ¿Y hasta dónde llevamos eso? Pues hacer hamburguesas, albóndigas, salchichas, ¿cierto? Carne cultivada. Este es uno de los del futuro, digamos así, para suplir la proteína o el déficit de la distribución de proteína animal en el mundo. Falta mucho, falta volver más estandarizar esto, ampliarlo, hacerlo escalado, pero es el futuro, digamos, de la alimentación. Unas perspectivas. Necesitamos más investigación básica para dilucidar los mecanismos moleculares del desarrollo embrionario. Debemos profundizar en los efectos epigenéticos en el cultivo. La comprensión del desarrollo embrionario temprano se va a incrementar en los próximos años. La medicina regenerativa en animales es un campo promisorio.
La modificación del fenotipo mediante la edición genética plantea un nuevo paradigma en el mejoramiento genético. Y a nivel de conclusiones, podríamos decir que la producción in vitro de embriones es un proceso aún en desarrollo. Está disponible para la mayoría de las especies de interés técnico. Aún si comparamos con embriones in vivo, la tasa sigue siendo muy baja. No llegamos hasta la calidad de un embrión in vivo. Se deben seguir mejorando los medios de cultivo y esta es una opinión más personal, los medios de cultivo deben llegar a ser tan específicos como subespecies y o razas. Subespecies y o razas. Gracias por su atención. Estimado Mariano,